Buenas noches, Inge. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ingeniero, Sí, buenas noches, ¿cómo le va? ¿qué tal? Estaba resolviendo el punto 15, el punto 5 del práctico 16, el que usted resolvió con Matrix. Ajá, Y los valores no me dan iguales, o sea, tienen una discrepancia a partir de la corriente de secuencia directa y de la secuencia inversa. La de homopolar me da igual. Y otra pregunta que le quería hacer, en, ¿por qué en los cálculos hay que tener la calculadora en radianes? Porque, o sea, al principio me daban mal todos los valores. Y yo sí. los revisé y las tensiones de secuencia me daban distinto a usted y puse la calculadora en radianes y ya me dan los valores igual a usted, pero cuando resolvíamos los ejercicios que nos dio el ingeniero Benjamín, Sí, usábamos la calculadora en DEC. puede ser, puede ser que haya ahí alguna cuestión entre En radianes Excel, y Quique, grados. Excel maneja radianes como grados predeterminados. ¿Ves? El predeterminado de Excel es radiano. O sea que si ustedes van a hacer algún cálculo en la tabla de Excel, recuerden que hay que convertirlo. Ah, perfecto. O sea que Vamos, cuando ustedes ponen en Excel el coseno de una determinada fila, de una determinada celda, esa celda la interpreta el Excel que el resultado te va a dar en radianes. Entonces hay que ponerle grados antes en la función, o sea, se le pone coseno, radianes, entre paréntesis la fila, y ahí ya el resultado de esa operación te lo da en grados. bien. ¿Está O así? sea que estaría correcto hacerlo los ejercicios en grados sexagesimales, digamos. O Exacto, sea, ya, lo podés ya. hacer cualquiera de los dos, pero no te cruces de camino nada más. O sea, si vas a mantener todo en radianes, toma el camino de los radianes. Y si no, mantenés todo en grados y haces la transformación. Ah, perfecto, perfecto. Bien, gracias, Inge. No, nada. Muy bien. Está bueno que encuentren cosas raras, que encuentren dificultades y que pregunten. Inge, otra cosita que le quería preguntar. Pregunten. ¿Cuándo podremos coordinar una clasecita de consulta? Porque ya llega un momento que ya está, tuve problemas para resolver ese ejercicio porque estaba mezclando conceptos ya. Y es como que quiero que me queden un poquito más claros los temas. Cuando quieran, si quieren algún día, una hora antes de clase, no sé qué días tienen ustedes posibilidades. Cuando Ya, yo pero iba, cuando yo daba clases presenciales, iba una hora antes de clase y ahí daba consulta. Pero bueno, capaz que ustedes tienen clase antes, así que propongan un horario. Propongan día y bien, hora y Inge, lo ven. ya lo voy a charlar con los compañeros y gracias, Perfecto. Inge. No, no. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno. Pasemos, sigamos con la clase. Bueno, la clase pasada habíamos empezado con una introducción sobre lo que es estabilidad en sistemas de potencia o transitorios electromagnéticos. Habíamos dicho que el problema de la estabilidad existe porque, ¿por qué? ¿Por qué hemos dicho que existe el problema de la estabilidad? Nadie toma apuntes de lo que yo voy hablando. Por la variación en la carga en el sistema.
¿Qué elementos hay en la red que ocasionan los problemas de estabilidad? Máquina sincrónica. Las máquinas sincrónicas, ¿no es cierto? ¿Qué era lo que habíamos dicho? ¿Por qué se produce la estabilidad? ¿O qué es lo que era la estabilidad? Que no salgan de sincronismo los generadores. Que no salgan de sincronismo los generadores. ¿Y por qué pueden salir de sincronismo los generadores? ¿Qué desbalance se produce en la máquina sincrónica que puede hacer que salga de sincronismo? ¿La frecuencia, Inge? Hay dos fuerzas en la máquina sincrónica, ¿sí? Hay dos fuerzas antagónicas en la máquina sincrónica que si están en equilibrio está todo bien, y si están en desequilibrio ahí se puede producir algún problema de inestabilidad. ¿Será potencia y frecuencia? No. A ver, vamos acá. Vamos al siguiente. Habíamos dicho, aquí yo tengo la máquina sincrónica. La máquina sincrónica es accionada por alguna máquina impulsora y aquí tengo la potencia mecánica o tengo un torque mecánico, ¿sí? Y en la máquina me aparece un torque, ¿qué? Un torque eléctrico. La potencia mecánica se transforma en potencia eléctrica. Entonces, porque hay un torque mecánico que se opone a un torque eléctrico. Cuando hay un desbalance entre el torque mecánico y el torque eléctrico, ahí la máquina, si no puede reaccionar correctamente, puede salir de sincronismo. ¿Sí? Por eso es que para que se mantenga la estabilidad de un sistema de potencia, primero, la máquina sincrónica tiene varios automatismos que tratan de preservar esa estabilidad. Uno es el regulador automático de tensión, que lo que hace es excitar la masa de la máquina cuando la máquina se está acelerando por algún desbalance entre torque mecánico y torque eléctrico. A ver, ¿y por qué podría aparecer esa aceleración? ¿Cuándo se produce una aceleración? Cuando se desacopla carga. Exactamente. Exactamente. Si en la máquina yo tengo una potencia mecánica de 100 megavatios, está todo en estado estacionario, la máquina está generando 100 megavatios también de potencia eléctrica. ¿Sí? Si se produce un cortocircuito cercano al generador o hay un rechazo de carga, una carga que se desconecta, la potencia eléctrica disminuye, ¿cierto? Pero la potencia mecánica no reacciona inmediatamente. Entonces hay un desbalance entre potencia mecánica y potencia eléctrica. Esa diferencia entre potencia mecánica y eléctrica lo que va a hacer es provocar una aceleración en la máquina. Entonces, cuando la máquina se acelera, lo que hay que lograr es que el rotor se pegue más al campo del estator. Entonces, por eso es que está este regulador de tensión que en los transitorios lo que va a hacer es excitar más la máquina de manera que no pierda el sincronismo. Después está el regulador automático de velocidad, que también va a hacer lo mismo. O sea, si la máquina se está acelerando, entonces va a tratar de bajar la potencia mecánica de manera que se equilibren potencia mecánica y potencia eléctrica. Y por otra parte también hay otro automatismo que es el estabilizador, Power System Stabilizer, que lo que hace es crea en sí mismo una señal de aceleración a partir de la potencia mecánica
y la potencia eléctrica generada. Y con eso envía una señal adicional al regulador automático de tensión que hace que justamente cuando se está acelerando, la máquina se excita más. Si la máquina se desacelera, la desexcita. ¿Sí? ¿Se entiende? Ingeniero, y en los reguladores, ya sé que trabajan simultáneamente, pero es como que pueden trabajar en secuencia. Por ejemplo, primero entra el regulador de tensión, última entra el regulador de velocidad y tercero el de estabilidad, el estabilizador. Trabajan simultáneamente. Lo que pasa es que la velocidad de respuesta de uno y de otro es distinta. La señal de error, ¿no es cierto?, de desbalance de tensión o de desbalance de potencia, les llega igual. Pero en el caso del regulador automático de tensión, lo único que hay que hacer es modificar, por así decirlo, una resistencia interna de manera que circule más corriente en el arrollamiento rotórico y así se le excita más a la máquina. Y eso es rápido. En cambio, en lo que es la turbina, hasta que se abre la válvula, hasta que la inercia de la máquina responda, entonces es un tiempo un poco más lento. ¿Sí? Pero actúan simultáneamente. Estamos en distintos tiempos, pero miden el error simultáneamente, uno responde más rápido que el otro. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se evalúa en los estudios de estabilidad transitoria? Principalmente el ángulo rotórico, ¿sí? El ángulo que hay entre la tensión en bornes y la tensión interna, ¿sí? Ángulo rotórico o ángulo de par también se llama. Se analizan las oscilaciones mecánicas que sufren las distintas partes del generador cuando se producen los desbalances de potencia de entrada y de salida, de potencia mecánica y potencia eléctrica. ¿Sí? Ese es el principal motivo de uso de estos estudios, pero no es el único. Es más, yo les diría que últimamente hay otros estudios, quizás más importantes, que se analizan, que son todo esto que hemos visto aquí antes. Aquí era la diapositiva anterior. Bueno, los que estaban en la diapositiva anterior, que son las DAG, aquí está. Bueno, el ajuste de los automatismos, de los reguladores automáticos de tensión, de velocidad, el estabilizador. Estudios de DAG, de desconexión automática de generación, de DAD, desconexión automática de demanda, de seteado de relé de mínima frecuencia, de seteado de relé de mínima tensión y de sobrecorriente, y bueno, y varios otros automatismos. Piensen ustedes, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hemos visto control, potencia, frecuencia? Y hemos hablado de los distintos escalones de los relés de mínima frecuencia, ¿sí? ¿Cómo piensan ustedes que se han establecido esos escalones y esos porcentajes? Con muchísimos estudios de estabilidad transitoria que los corrió, los analizó Camesa. De ahí salió. Entonces, el análisis principal es el ángulo rotórico, pero hay muchos otros automatismos que se evalúan. Les voy a mostrar algo. Aquí tienen, por ejemplo, un ensayo del regulador automático de tensión. Si ustedes recuerdan, cuando habíamos visto máquinas sincrónicas y los automatismos, los reguladores automáticos de tensión, de velocidad, los estabilizadores, se lo modela mediante diagramas en bloque, ¿sí? Esos diagramas en bloque tienen distintos parámetros, distintas constantes de tiempo, distintas ganancias, ¿sí? Entonces, el ajuste de los reguladores automáticos de tensión, de velocidad, estabilizador, es justamente encontrar el conjunto de valores adecuado para una buena respuesta.
¿sí? Aquí aparece, por ejemplo, un ensayo de un regulador automático de tensión. Esta era de una central pequeñita que habían presentado la solicitud de acceso hace poco, de Citrusville creo que era. Aquí tenemos graficada la tensión en bornes del generador y la tensión de excitación, ¿sí? ¿Qué es lo que se ve acá? Lo que se hizo es decirle al generador, vas a pasar de una tensión determinada de referencia a un valor un 5% mayor. Entonces, este es el salto de tensión que va a dar la máquina en bornes del generador, ¿sí? Para que pueda aumentar la tensión, tiene que modificar la tensión de campo y la corriente de campo, ¿sí? Entonces, lo que se hace es aplicar un pulso, más que un pulso, es un cambio de consigna de la excitación, ¿sí? Y tiene esta respuesta. Fíjense que la tensión terminal hace esto. Entonces, ¿qué es lo que se evalúa? Se evalúa el tiempo de establecimiento, que es cuánto demora desde que le doy la señal hasta que se alcanza la tensión ya en forma constante en los terminales de la máquina, ¿sí? Se evalúa el tiempo de crecimiento, o sea, este tiempo de crecimiento que obviamente tiene que ser un tiempo de crecimiento rápido, pero no tan rápido que me produzca aquí esto otro que se llama el sobrevalor, ¿sí? Si yo lo excito demasiado con una corriente muy alta o una tensión de campo muy alta, esto puede subir mucho y aquí oscilar después y no tener un tiempo de establecimiento adecuado. ¿Estamos? Entonces, modificando los parámetros y haciendo estos ensayos, se puede encontrar cuál es el conjunto de valores óptimos para obtener una buena respuesta rápida y que no tenga un pico en la tensión de bornes que sea demasiado pronunciado. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. En el ensayo lo único que hace es variar la tensión del inducido. La tensión de consigna, sí. O sea, en el ensayo lo que se hace es varío el cambio, la consigna de tensión, y para eso lo que se hace internamente es aumentar la excitación, la tensión de campo y por lo tanto la corriente de campo, ¿sí? Aquí ustedes ven también otro ensayo, ¿sí? Esto es un estudio que se hizo para el ingreso de la generación de Bolivia, de Yaguacuá, en el norte de Salta. Está proyectado que ingresen, ya está hecha la línea y todo. Y ante un recierre monofásico de la línea se evalúa cuál es la respuesta en la variación de la velocidad de la máquina, fíjense, con el estabilizador y sin el estabilizador, ¿sí? Sin el estabilizador tiene esta respuesta, la que está en verde, ¿sí? Y con el estabilizador la velocidad, fíjense, se amortigua mucho más rápido. Recuerden que el estabilizador lo que hace es ingresar una señal en el regulador de ¿qué? ¿De tensión o de velocidad? De tensión. De tensión. Bueno, fíjense en cómo modificando la regulación, modificando la señal de error en el relé en el regulador de tensión, se modifica también la variación o la respuesta en la velocidad del generador, ¿no? Este es algo muy interesante, y ahí están viendo también cómo actúan simultáneamente
¿ah? Las dos cosas, el regulador de tensión y el regulador de velocidad y el estabilizador. ¿Estamos? Y este es un ensayo sobre el regulador de velocidad, ¿sí? En el que se toma al generador trabajando al 50% de la potencia nominal y se le aplica un escalón en la carga de 10%, ¿no? Entonces, de vuelta, ahí se observa, aquí tienen la potencia mecánica, ¿no? Cómo varía la potencia mecánica, y aquí ustedes ven lo que es la variación de velocidad, ¿no? Hasta que se llega al estado estacionario. Lo que se hace de vuelta es jugar con todos los parámetros del regulador de velocidad, de manera que esta oscilación sea lo más amortiguada posible, ¿no? En estudios de edad, bueno, este es un estudio que hace muy poquito lo hemos terminado en Trasnoa, y brevemente es lo siguiente. Aquí tenemos la barra del Bracho, de ahí sigue una doble terna que va hasta Seville Pozo, de ahí sigue a Tucumán Norte, y de ahí sigue para el norte, para Salta, ¿no? Tucumán Norte Metán, Tucumán Norte Trancas, Pampa Grande, después tenemos Tucumán Norte, Tucumán Oeste, esta está abierta, ¿no es cierto? Y Seville Pozo, Avellaneda también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta línea actualmente trabaja muy sobrecargada. Entonces, por distintas razones se puede sobrecargar. ¿Qué razones pueden ser eso? Por ejemplo, si se desconecta este parque solar Cafayate, la corriente va desde Bracho hacia Salta, ¿no? Si se desconecta el parque solar Cafayate, que son 80 megavatios, entonces puede haber un aumento, mejor dicho, va a haber un aumento en la carga de la doble terna Bracho-Seville Pozo. Y ese aumento de carga lo que va a hacer es que actúe el relé de sobrecorriente de la línea y desconecte. Si desconecta esta doble terna, todo esto, toda la parte esta de Tucumán, queda colgada desde Salta con problemas gravísimos de tensión. Entonces, lo que primero que hay que hacer es, si se desconecta este parque solar, evitar que esto se sobrecargue. ¿Cómo se puede evitar eso? Desconectando parte de la carga. Desconectando parte de la carga, ¿no? Entonces, si se produce una sobrecarga, se va a activar una DAD, una desconexión automática de demanda, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, ustedes ven la carga de la línea estaba cerca de los 600 amperes, 597, que es el límite por transformador de corriente que tiene. Entonces, se desconecta el parque solar, aumenta la corriente, y lo que hace es el relé de sobrecorriente mide durante un determinado tiempo y de ahí manda a desconectar, en este caso, la demanda del trafo 1 de Seville Pozo, ¿no? Se desconecta eso y bueno, la corriente ya vuelve a valores normales. Otra posibilidad es, por ejemplo, también que desconecte una de estas ternas. Si cada una de las ternas llevaba 600 amperes, ¿no es cierto?, y desconecta una, entonces por la otra va a llevar, ¿cuánto? ¿Me están siguiendo? 600 amperes cada... Sí, sí, va a llevar la carga de la que el doble, 1200 va a llevar. Y bueno, exactamente, eso es, ¿no? Si cada una lleva 600 amperes, se desconecta una, la carga de esa va a la otra, va a llevar 1200 amperes. Entonces tengo que desconectar demanda por un equivalente a 600 amperes, ¿ah? Entonces, fíjense en la corriente por la terna que queda en servicio. Entonces primero se desconecta el trafo 1 de Seville Pozo, como la
la carga sigue siendo mayor de 600 amperes, se desconecta el trafo 2 de ese del pozo, el trafo 3 de ese del pozo, y finalmente, como la carga sigue 900 kA, hay que desconectar la salida Tucumán Norte, Tucumán Oeste, ¿sí? Para que se restablezca la carga, ¿sí? Esos son relés de sobrecorriente, ¿no? Todo esos automatismos se lo evalúa con estudios de estabilidad, ¿sí? La otra posibilidad es que tengamos una quema de caña, por ejemplo, debajo de la línea, y sale la doble terna. En ese caso yo no tengo sobrecarga en ningún lado, pero todo esto queda colgado del salte y va a quedar con tensiones bajísimas. Entonces ahí tienen que actuar relés de mínima tensión. ¿Sí? Fíjense. Aquí, antes las variables que estamos viendo eran corrientes. Ahora estamos viendo tensiones, ¿no? Se produce la falla, ¿sí? Fíjense, llega hasta acá la tensión. Este es el transitorio nada más de la falla. Se despeja la falla y la tensión cae a 0,67 por unidad. ¿Sí? Entonces, como primer paso, se desconecta de vuelta la salida Tucumán Norte, Tucumán Oeste y aumenta un poco la tensión. ¿Sí? Pero en condición de emergencia, la tensión, acuérdense, tiene que volver a 0,9 por unidad, o sea, un 10% por debajo de la tensión nominal. ¿Sí? Sale el trafo 1 hacia el pozo con un relé de mínima tensión, trafo 2, trafo 3, trafo 1 Tucumán Norte y recién se restablece. ¿Sí? Entonces ustedes ven ahí cómo se hacen los estudios de seteado de relé de mínima tensión y de sobrecorriente con estudios de estabilidad transitoria. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Inge, No, ingeniero. Sí. es mucho el tiempo que puede llevar la línea que mostraba anteriormente, los 1200 amperes. Hay una curva inversa, ¿sí? Es una curva inversa. La cuestión ahí es, hay que ajustar en función del nivel de sobrecarga. Este análisis que se ha hecho acá, ¿sí? Ese análisis es considerando el peor caso, que las dos líneas están casi al límite, ¿sí? Pero con que una línea lleve, no sé, 400 amperes, cada una lleve 400 amperes, si se desconecta ya llegamos a los 800 amperes. Entonces tengo que desconectar demanda por 200 amperes. Como esa sobrecarga es menor, entonces se puede mantener un tiempo mayor en servicio la línea hasta que empiezo a desconectar demanda. Pero siempre es, dependiendo de los valores de sobrecarga, si son muy pronunciados, bueno, serán segundos, ¿no? Si ya son más leves, bueno, podrá estar algunos minutos con esa sobrecarga, pero no mucho, ¿sí? Bien, Inge. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, analicemos el caso de fallas en un sistema de potencia. Vamos de vuelta con el circuito que ya lo conocíamos nosotros, esta red pequeña, donde vemos algunas barras de generación y otras barras de demanda. En estado estacionario, cada generador va a estar girando a una determinada velocidad, que es la velocidad sincrónica. ¿Mm? Por eso ahí le pongo con esa flechita, la del eje, la velocidad sincrónica, en estado estacionario. Cada generador también va a tener un ángulo rotórico o un ángulo de par distinto o un ángulo determinado en función de la generación que tenga
del punto donde se encuentra en la red y de la excitación. ¿Sí? O sea, va a depender de dónde está conectado y de la potencia activa y reactiva que está generando. Disculpe, ingeniero, ¿de qué dependía el ángulo rotórico? Del lugar donde está conectado el generador, ¿sí? Y de la potencia activa y reactiva que esté generando. Y obviamente de las reactancias del generador, ¿no? Entonces, aquí ustedes ven, tomemos este caso, tomemos este de aquí, el que está acá. Yo tengo graficada el generador, ¿no es cierto? El rotor del generador, un eje de referencia que gira a la velocidad sincrónica, a omega sincrónico. Tengo el eje directo y el eje de cuadratura de la máquina, ¿sí? Y tengo el ángulo rotórico, que es el ángulo que hay entre ese eje de referencia y el eje en cuadratura, ¿no? En estado estacionario, este eje de referencia y este eje en cuadratura giran a la misma velocidad, a la velocidad sincrónica, y por lo tanto se mantiene este ángulo de par. Se imagínense como que todo está girando a la misma velocidad y por lo tanto se mantiene ese ángulo de par. Lo mismo sucede con cada uno de los generadores. Cada uno de los generadores que tengo acá va a tener un ángulo de par distinto y todos generando a la misma velocidad sincrónica. Aquí yo he graficado, ¿sí?, de vuelta el eje sincrónico y los ejes en cuadratura de cada uno de los generadores. En este caso he puesto tres generadores, ¿no? Entonces, el generador 1 gira a la velocidad omega 1 con un ángulo delta 1, el generador 2 omega 2 con un ángulo delta 2 y el omega 3 lo mismo. En estado estacionario todos van a girar a la misma velocidad. ¿Qué pasaría si a este eje sincrónico, ¿sí?, al eje que lo hago girar con la velocidad sincrónica, en vez de que gire a la velocidad sincrónica, yo lo pondría quieto, no gira a ninguna velocidad? ¿Qué pasaría con los ángulos estos delta 1, delta 2 y delta 3? Se mantienen constantes, crecen, decrecen. Crecerían los ángulos. Crecerían indefinidamente, ¿cierto? Yo tengo este eje y este fasor empieza a dar vuelta y da vuelta y da vuelta, entonces yo mido el ángulo ese y siempre va a estar creciendo. Entonces, si yo quiero analizar la evolución de ese ángulo, va a ser bastante sucio, bastante complejo ver una variable que crece, crece y crece. Pero si pasara eso, ¿la máquina saldría de sincronismo o no? No, yo lo que le estoy diciendo es, tomemos en estado estacionario y a este eje, que yo digo que gira a la velocidad sincrónica, yo lo tomo, lo pongo al eje de referencia, va a ser un eje fijo, no un eje que gira a la velocidad sincrónica. Si yo graficara en estado estacionario el ángulo para un eje fijo, ese ángulo crecería como una recta constantemente, ¿cierto? Y si yo tengo un papel, no me va a alcanzar el papel, el alto del papel, para poder graficar. Entonces, lo que hago es tomar este eje que gira a la velocidad sincrónica. Entonces, si grafico el ángulo en función del tiempo, y ahora va a ser un ángulo relativo, porque es relativo a este eje que gira a la velocidad sincrónica. Como los dos están girando a la velocidad sincrónica,
¿qué pasa con ese ángulo? Permanece constante en el tiempo. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bien. Cuando se produce un transitorio, este eje de referencia va a seguir girando a la velocidad de referencia, a la velocidad sincrónica. ¿Mm? Y este eje, este ángulo, se va a mover, va a crecer y va a decrecer hasta que llega a un nuevo estado estacionario o, o crecerá respecto de la máquina del ángulo de referencia y ahí sale del sincronismo. Estamos entonces, si yo tengo aquí Ese ángulo, ingeniero, disculpe, ¿no es el ángulo que depende de la tensión interna y el factor de la tensión interna con el del borne? Sí. Por eso. Si yo, si este ángulo delta 1, lo grafico en función de un eje fijo, voy a tener un ángulo que crece así indefinidamente, ¿no? Aquí estoy graficando yo delta, ¿no? Ahora, si ese ángulo está graficado como referencia a un eje que gira a la misma velocidad que este fasor, entonces, en estado estacionario, ese ángulo va a permanecer constante. Cuando se produce un transitorio, este ángulo lo que va a hacer es, se va a mover y va a oscilar, ¿sí?, hasta que alcanza otro estado estacionario, o en el peor de los casos, esto empieza a crecer y se va de sincronismo. Evidentemente, es mucho más fácil analizar una curva como esta que una que crece indefinidamente. Entonces, cuando hagamos un estudio de estabilidad transitoria y vemos que el ángulo era constante en el estado estacionario y después queda constante otra vez, entonces nos damos cuenta que esa máquina no sale del sincronismo y es estable. Ahora, si el ángulo hace algo así, ya es inestable. Por eso es que en los estudios de estabilidad transitoria se analizan ángulos relativos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, ingeniero. Bueno, bien. Bueno, y aquí está graficado lo que les venía diciendo yo. El rotor gira a una velocidad omega mecánico. El campo del rotor va a girar con esa misma velocidad. Debido a las corrientes del estator, se produce un campo estatórico que gira a la velocidad sincrónica. Siempre estamos hablando en estado estacionario. Entonces, ahí vamos a tener el ángulo que se lo toma entre la fase A y el eje Q, el ángulo de carga o el ángulo rotórico. Y ese ángulo, si nosotros lo consideramos respecto de un eje que gira a la velocidad sincrónica, es constante. Cuando hay un transitorio, este ángulo varía, ¿sí? Se mueve, crece y decrece hasta que llegará a otro estado. ¿Estamos? Veamos algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, tengo para la red que teníamos antes, la pérdida de generación. Sale el generador CHV1, ¿no? Entonces, aquí tengo graficada la frecuencia. Ya lo hemos visto nosotros. Si tenemos una pérdida de demanda, tenemos una pérdida de generación, ¿qué pasa con la frecuencia? Tengo más demanda que generación. Cae la frecuencia. Cae la frecuencia. Cae la frecuencia. ¿Ah? Bueno, y aquí vemos, por ejemplo, qué pasa con las tensiones en distintas barras. Va a caer la tensión porque
se pierde un soporte de tensión, que era el generador. Acá vemos potencia reactiva de algunos generadores, potencia activa de otros generadores. ¿Sí? Aquí ven cómo se mueve la potencia reactiva. Fíjense que este generador empieza a generar más reactivo para tratar de sostener la tensión. Estos otros ven que sube mucho la tensión, entonces tratan de bajar el reactivo. Este es al revés. Hay una pérdida de demanda en vez de pérdida de generación. Si hay una pérdida de demanda, ¿qué pasa con la frecuencia? Aumenta la frecuencia, ¿no? Este otro caso se trata de un recierre trifásico en la línea AD. Esta es la línea AD, la de arriba, ¿sí? Se produce una falla a los 120 milisegundos, abre, 500 milisegundos después, cierra, ya sin la falla. O sea, aquí se ve clarito, ¿no? Aquí es donde a ver si había otra más. Aquí se ve también, ¿no? Venía con el estado estacionario, se produce la falla, cae la corriente a cero en la línea fallada. O sea, mientras se produce la falla, tengo una corriente muy elevada en la línea. Abre la línea, la corriente va a cero, y después se vuelve a energizar la línea y tengo un transitorio hasta que se estabilice. Fíjense en este caso, qué es lo que sucede con los ángulos rotóricos. ¿Ven cómo empiezan a oscilar hasta que se llega a un estado estacionario? Bueno, todavía es como que no se ha llegado a un nuevo estado estacionario. Aquí están graficados solamente 3 segundos. ¿Sí? 3 segundos. Aquí es como que si hubiéramos hecho un zoom. Aquí se ve 1 segundo. Aquí yo lo había puesto para denotar los distintos estados. Vengo con un estado prefalla, estable, donde todas las variables permanecen constantes, ¿no? El ángulo rotórico constante, la tensión constante, la corriente constante, la potencia eléctrica constante, y se produce la falla. Este es el momento de la falla, donde se produce el cortocircuito, caen las tensiones. Ahí es donde reciben un buen sacudón los generadores, y después viene la parte transitoria, que es lo que nosotros analizamos. Si yo extiendo el análisis hasta los 10 segundos, ahí ya puedo ver cómo llego a un nuevo estado estacionario, donde las variables son constantes. ¿Sí? Y ahí puedo ver cómo ha quedado el sistema después de que se ha despejado la falla. Abrió esta línea y se sobrecarga esta. En este caso, bueno, como es un ejemplo didáctico nada más, no le puse relés de sobrecorriente, pero bueno, eso es lo que tendría que haber hecho para que por esta línea vuelva la corriente a su valor normal mediante, ya sea, fíjense, hay dos cosas que puedo hacer en este caso. Si tengo una sobrecarga acá, no, una cosa nada más puedo hacer. Si yo tengo una sobrecarga acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aumento de demanda. No. Fíjense, este flujo viene desde la generación hacia la demanda. ¿Tendría que aumentar el de generación? Si aumento la generación, va a aumentar más la corriente por acá. ¿Qué tengo que hacer? Disminuir la generación. Disminuir la generación, aplicar una DAG, desconexión automática de generación, ¿no?
yo saco alguno de estos generadores, entonces bajo la corriente por acá, ¿sí? Y en compensación, ¿qué debería suceder con los otros generadores? Aumentar la generación. Exactamente, actuar la regulación primaria de frecuencia, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si el relé de el relé de impedancia de la línea estaba mal seteado y se demora en abrir la línea? Fíjense en qué es lo que sucede. Estos generadores, el ángulo rotórico, bueno, empieza a oscilar, ¿cierto? Pero el del generador este, de la TGA3, este que está en rojo, el ángulo empieza a crecer. Crece, 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 crece. Y aquí algo visual que hace el programa, y es que cuando llega a los 180 grados, ¿sí? En vez de seguir graficando hacia arriba, sigue graficando, pero desde los menos 180 grados. Entonces, en realidad, esta parte de la curva continúa aquí, y esta otra continúa más arriba. Y eso es lo que yo les decía. Si yo tuviese un eje fijo de referencia, entonces el ángulo crecería indefinidamente y yo no podría graficar. Entonces, al tomar un ángulo relativo, aquí se ve rápido cuáles son los generadores que tienen buena respuesta y cuáles son los que salen de sincronismo. ¿Se entiende? En este caso, lo que estamos diciendo es que el sistema es inestable, ¿sí? Porque no se alcanza un nuevo estado estacionario como en este. Este que está en rojo, aquí era estable. En este otro caso es inestable. ¿Sí? Bueno, si yo amplío la simulación hasta los 10 segundos, bueno, aquí un mamarracho, fíjense que primero sale de sincronismo el generador este rojo, y después el otro, el verde este, la TGE1, también sale de sincronismo. ¿Lo ven? Este otro, bueno, sí queda generando bien, y el otro, el CHB1, parece que también. ¿Sí? Pero ya tengo dos generadores que salen de sincronismo. ¿Se entiende? Profe, Sí. ¿qué pasa si salen de sincronismo? ¿Es conveniente pararla? Bueno, si sale de sincronismo se desacopla de la red, y obviamente tienen que actuar las protecciones del generador para pararla, obviamente. Lo que pasa es que esto no queremos que suceda. Entonces, para que no salga de sincronismo, ahí hay que ver de qué acción se puede hacer para que ante esa falla no se produzca esa salida de sincronismo. Muchas veces lo que se hace es, para determinada falla, directamente se dispara el generador. Entonces se reduce el flujo de potencia por la línea y el sistema se vuelve más estable. Entonces yo saco de prepo un generador, ¿sí? antes que se embale y salga de sincronismo, y mantengo estable el sistema. ¿Se entiende? Sí. Sí, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Inge, disculpe, ¿ya pasó la clave de la asistencia? La clave de la asistencia es a las 22:45. No le he pasado, ya le paso. ¿Qué pasó? Sí, porque No se ha cortado. Bueno, la clave es 3D USBK. 3D USBK. Con minúscula, ¿no? No sé qué pasó, no se ha cortado la reunión. Llevamos 51 minutos y no se ha cortado. Bueno, Ingeniero,
Sí, A nosotros la semana pasada en una materia nos comentaron que la universidad iba a otorgarle como las cuentas prestas a sí. Zoom. Pareciera que pasa eso porque en la materia anterior tampoco se cortó. Ajá. Ah, bueno. Bueno, Ingeniero, una duda. ¿listo? Sí. ¿Qué sería malsetear? Sismo. Ponerle una ganancia muy grande, por ejemplo. Ponerle una constante de tiempo mala, dice que no muy grande o muy chica. Los fabricantes dan un conjunto de valores, esos valores tienen que estar adaptados a la máquina, al lugar donde se pone la máquina, a la red donde está insertada la máquina. ¿Sí? Bien, gracias. Que yo le decía que, bueno, supongamos que estaba mal seteado el, ¿cómo se llama? El relé de impedancia. Bueno, el tiempo de apertura que lo han puesto mal. ¿Sí? En vez de que abra instantáneo o abra los 80 milisegundos, bueno, le han puesto 800 en vez de 80. Todo, absolutamente todo, siempre se hace a través de estudios. No hay nada que sea a ojo. ¿Sí? Bueno, entonces como resumen, podemos ver cuáles son los comportamientos de un sistema que es estable o inestable. Hemos dicho que es cuando se alcanza un nuevo estado estacionario, sin que alguna máquina se haya embalado y salido de sincronismo. Entonces, lo que vamos a ver es que las máquinas oscilan y después alcanzan un nuevo estado estacionario, ¿no? Como aquí. Oscilan y se alcanza un nuevo estado estacionario. ¿Cuándo es inestable? A ver. Cuando tenemos este tipo de respuesta, ¿sí? Esta es una inestabilidad con oscilación creciente, se llama, ¿no? Podríamos decir que el valor promedio es el mismo, ¿sí? Pero la oscilación empieza a crecer cada vez más. Eso es inestable. Este también es inestable. Es una oscilación que puede ser amortiguada, pero es creciente también. ¿Sí? También es inestable. O también podría haber sido una salida de sincronismo sin oscilación, es decir, que el generador hizo algo así, se va de sincronismo, ¿no? No llega a oscilar y directamente sale de sincronismo. ¿Estamos? Bueno. Hay distintos criterios de desempeño para decir si un sistema es estable. Antes era lo que yo les decía, sale de sincronismo y ya es inestable. Ahora lo que se afina un poco más la puntería y se empieza a exigir otras condiciones, ¿no? En el caso de su frecuencia, se exige que la frecuencia mínima sea de 48,3 Hz, ¿sí? Y que no permanezca por debajo de ese valor más de 200 milisegundos. Otro criterio es que si actúa el último escalón de carga de los 48,4 Hz y la frecuencia se tiene que recuperar al valor del tercer escalón de corte en menos de 5 segundos. Si actúa el último escalón de carga y la frecuencia se recupera a 50 Hz en menos de 50,8, no, ¿qué es? 50, no, este está mal. Bueno, se recupera no sé a qué valor en menos de 20 segundos. Ya voy a corregir eso. Lo mismo con la sobrefrecuencia. No puede haber una sobrefrecuencia más de 50,6 Hz
La recuperación a 52 tiene que ser en menos de 30 segundos. La sobrefrecuencia de un área del SADI, o sea, sí, aplicable a un sistema aislado, quiere decir que se producen islas, se considera que es una recuperación exitosa si la frecuencia máxima es 51,1 y se recupera 50,2 en menos de 30 segundos. También hay criterios de tensión, también es lo mismo, ¿no? O sea, se establece cuál es la mínima tensión que se puede llegar, en cuánto tiempo se va a recuperar, cuánto tiempo puede permanecer por debajo de ese valor. En el caso del ángulo de la máquina, se considera exitosa si se cumple la siguiente condición. La primera excursión significa la primera vez que se va el ángulo, puede tener una variación angular de hasta 120 grados, ¿sí? Una diferencia entre el centro de carga y el ángulo de cualquier máquina rotórica no puede ser más de 120 grados, ¿sí? Más o menos 120 grados. Por eso es que yo les decía también que ese ángulo dependía del lugar donde está situada la máquina. Porque en realidad, aquí va otra cuestión, no es que yo tomo una velocidad relativa respecto de un eje sincrónico. En realidad lo que se hace es tomar la velocidad relativa respecto de otro generador. ¿Y qué generador se lo toma como referencia? Bueno, a un generador importante, un generador grande, que tenga una alta inercia, de manera que suponemos que ese generador mantiene una velocidad aproximadamente igual a la sincrónica. ¿Entienden? Sí. Bien. Bueno, empecemos con un poquito de matemática. De vuelta, modelo de la máquina sincrónica, el que ya ustedes lo conocen. Tomo la tensión interna del generador, detrás de la reactancia sincrónica, y aquí tengo la tensión en bornes y la tensión interna. El ángulo rotórico es el ángulo entre tensión interna y tensión en bornes, ¿sí? Visto internamente, bueno, sería esto. Aquí tengo el ángulo phi, el ángulo de carga, respecto de la tensión de bornes, ¿sí? Y después tengo el ángulo de la tensión interna respecto de la tensión en bornes, que es el delta, ¿sí? Aquí voy a tener la caída de tensión. Algunas consideraciones. En estado estacionario, aquí yo voy a tomar XD, la reactancia sincrónica. Cuando yo analice un transitorio electromecánico, voy a tomar la reactancia transitoria, la X'D. ¿Estamos? Por eso ahí dice X'D, porque yo ahora voy a estar analizando en el estado transitorio, ¿sí? A este eje tomo un eje que gira a la velocidad sincrónica, ¿sí? Coincidente en este caso con el eje de la tensión en bornes. En estado estacionario, repito, este delta E va a permanecer constante. Y bueno, lo que ya sabemos, que el ángulo eléctrico es igual al ángulo mecánico si consideramos número de polos igual a 2, ¿no? El ángulo eléctrico, ¿sí? Y el ángulo mecánico. Si el número de polos es 2, entonces este ángulo, que es el ángulo eléctrico, va a ser igual al ángulo mecánico. Bien. ¿Qué más vamos a considerar en nuestro análisis? Que vamos a trabajar con un rotor
un generador con rotor liso o rotor cilíndrico, de manera que las reactancias de eje directo y eje en cuadratura van a ser iguales. Vamos a considerar que las pérdidas son nulas. No hay pérdidas. El generador ese no tiene resistencia. ¿Sí? Vamos a considerar que el regulador automático de tensión mantiene la tensión en bornes constante. El regulador automático de velocidad me mantiene una potencia constante. Y el estabilizador no existe. ¿Sí? Bien, vamos a considerar también que las partes rotantes, la velocidad de las partes rotantes van a ser aproximadamente iguales a la velocidad sincrónica. Vamos a considerar también que las cuplas amortiguadoras no existen. ¿Cuáles eran las cuplas amortiguadoras? La que generaban las espiras de cuadratura. La que estaban las espiras del eje de cuadratura. La jaula de ardilla. La jaula de ardilla, el arrollamiento amortiguador. Nos estamos refiriendo al arrollamiento amortiguador. ¿Sí? Y en el caso de la red eléctrica, vamos a considerar solamente las reactancias de las líneas, ¿sí? Y reactancias de los transformadores. Todo trabajando a frecuencia igual a la frecuencia nominal. Estas son hipótesis que nos van a dar resultados conservadores, ¿no? Entonces, disculpe, ingeniero, ¿qué dijo de la jaula de ardilla? ¿Qué consideración tenía que hacer? que no existe. Ah, bien, gracias. ¿No? Consideramos que no existe la jaula de ardilla, ¿no? Por lo tanto, no va a tener amortiguamiento. Entonces, estos van a ser resultados conservadores. ¿Qué quiere decir conservadores? Que si yo hago el análisis y me sale que el sistema es inestable, ¿puede ser que el sistema sea estable? Sí, considerando algunas cosas que no se habían considerado antes. Bueno, si es como son hipótesis conservadoras, si el resultado me da que el sistema es inestable, puede ser que el sistema sea estable. ¿Sí? Porque al considerar las pérdidas, los automatismos y todo eso, capaz que ahí ya sí es estable. Ahora, si me da que el sistema es estable, con todas estas cosas en contra, seguro que es estable. ¿Estamos? Eso es lo que me dice que las hipótesis son conservadoras. ¿Estamos? Entonces, Bueno. se considera que si en el análisis da inestable, ya lo consideramos inestable. Si es inestable, puede que sea inestable o puede que sea estable. Si da que es estable, seguro es estable. ¿Mm? Bueno. Este es un pequeño repaso de la ecuación de oscilación, de la curva P delta. Consideremos de vuelta el modelito, ¿sí? Y calculemos cuánto es la potencia entregada por el generador a la red. La potencia, hemos dicho U por I conjugado, la U en bornes por la corriente al conjugado. La corriente es igual a la diferencia de tensión que hay entre la tensión interna y la tensión en bornes dividido en la reactancia. Entonces la corriente es E menos B sobre JXD conjugado. Ahora le pongamos los ángulos a todo. La tensión en bornes, BA, tiene un ángulo delta respecto de la tensión interna. En este caso estamos considerando que esta tensión EA
tiene un ángulo 0. Entonces, vamos a tener B con un ángulo de delta multiplicado E con ángulo 0 menos B con ángulo de delta sobre, en vez de JXD, voy a poner X con el ángulo de 90. Todo conjugado. Bueno, de aquí, ¿qué llego? Yo reparto esto, entonces voy a tener E sobre X con un ángulo de menos 90 conjugado por B con un ángulo de delta menos B con un ángulo de delta menos 90 sobre X conjugado. Bueno, aplico el conjugado y tengo esto, ¿no es cierto? Menos 90 conjugado es más 90, ¿sí? Menos delta. Y después aquí tengo delta. No, aquí me está faltando algunos pasos. No, esto... No, este está mal. Este está mal. Este está mal. 90 menos delta. No, sí, está bien aquí. El conjugado de delta menos 90 es 90 menos delta. ¿No? 90 menos delta. Más delta me queda 0. ¿Sí? Entonces me queda menos B cuadrado con ángulo de 90 sobre X. ¿Sí? Y aquí es más delta. Más delta. No sé por qué aquí he puesto menos. Bien. No, acá no sé qué es lo que es. Debe revisar. Bueno, entonces voy a tener que la potencia es B por E sobre X, coseno de 90 menos delta, más J seno 90 menos delta, menos J, B cuadrado sobre XD. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es separar en parte real y parte imaginaria al fasor que me está dando el ángulo. Entonces la parte activa va a ser B por E sobre X, coseno 90 menos delta. Coseno 90 menos delta es delta. ¿Sí? Y aquí tengo J seno 90 menos delta menos J B cuadrado sobre XD, que es la parte reactiva. Lo que me interesa es esto. ¿Sí? La ecuación de la potencia en función del ángulo. Fíjense qué es lo que me dice esta ecuación. Aquí yo grafico la potencia eléctrica en función del ángulo. En el eje de ahí, la potencia eléctrica, y en el eje de aquí, el ángulo. Entonces me está diciendo que la potencia que yo puedo generar va a tener un valor máximo igual a E por B sobre XD. ¿Sí? Este valor que está aquí, que es PA max, es E por B sobre XD. Y el valor de la potencia eléctrica va a depender del ángulo de carga. El valor que puedo entregar va a depender del ángulo de carga. En particular, si nosotros consideramos a la máquina generando una determinada potencia, ¿sí? PA, esta potencia eléctrica tiene que ser igual a la potencia mecánica. La potencia mecánica, hemos dicho, no varía. Entonces, donde se intersectan la curva esta de la potencia eléctrica con la curva de la potencia mecánica, ahí es donde voy a tener el punto de operación del generador. ¿Sí? Y este ángulo delta 0 va a ser el ángulo inicial. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo encuentro yo este ángulo inicial? ¿Sí? Intersectando las curvas de potencia eléctrica y potencia mecánica. Fíjense que esto también, estos valores salen de un flujo de carga.
Cuando nosotros hacemos los estudios de flujo de carga, si ustedes se acuerdan, obteníamos como resultado las tensiones y las corrientes y las potencias entregadas, en el caso de los generadores, entregadas acá en Born. No conocemos la tensión interna, ¿sí? Entonces, si nosotros resolvemos un estudio de flujo de carga y queremos conocer esta tensión interna, lo que tenemos que hacer es resolver este circuito, ¿sí? Agarramos, tomamos la tensión en Born, le restamos la caída de tensión en la reactancia y vamos a obtener la tensión interna. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bueno, Sí, ingeniero. perfecto. Bueno, esto me disculpan, pero esto está mal acá, ¿no? Esto está mal porque para hacer este análisis, ya lo voy a corregir, este BA se toma con un ángulo de 0, ¿sí? Y este EA se toma con un ángulo de delta. ¿Estamos? Así que, bueno, ya les voy a corregir esto para que les quede bien. Vamos a este ejemplito que les va a explicar Benjamín Romano. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Bueno, Buenas noches, Inge. Vamos con anfitrión. ¿Estamos usted para compartir? Ahora sí. Perfecto. ¿Están viendo acá, chicos, la presentación? Sí, ingeniero. Bueno, ya es el problema número 1, este ya es parte del trabajo práctico número 18. Acá, como pueden ver, dice, un generador se conecta a una barra de tensión constante a través de una reactancia de 0,3 por unidad. La reactancia sincrónica del generador es de 0,2 por unidad y el módulo de la tensión de la barra de tensión constante es 1 por unidad, siendo el ángulo de 0 grados. El generador entrega una potencia de 0,9 por unidad a la barra de tensión constante cuando el ángulo en bornes de la máquina sincrónica es de 15 grados. Nos pide el punto A, determinar la magnitud y el ángulo de la tensión interna del generador, y el punto B, a partir de la tensión interna calculada, verifique la potencia entregada por el generador. Acá tenemos el esquema, teníamos la tensión, tenemos el JX, o reactancia sincrónica, y tenemos la tensión normal. Fíjense acá esquematizándolo, tenemos los valores que están acá nombrados, 0,2, J, el valor BR igual a 1, donde tenemos la corriente. Vamos acá, esto es fórmula. Para la fórmula, fíjense, hemos dicho que la potencia era BS por BR sobre la X equivalente por el seno de 15 grados. Despejando, nosotros lo que queremos calcular es la BS, la interna del punto 1, la tensión interna del generador. Despejando nos queda que es P por X equivalente, por la reactancia, sobre la tensión en borne por el seno de 15 grados. Haciendo el cálculo, nos da que es 1,043 con un ángulo de 15 grados. Esto, si lo transformamos, nos queda 1,007 reales más J 0,27. Ahora, como le decía el ingeniero hace un rato, tenemos la caída BR, le sumamos la caída por la reactancia, tenemos la tensión interna del generador. En función de eso, despejamos la corriente y tenemos acá los valores. Fíjense, es esto, BS, de la caída esta que está acá, menos 1 sobre J03. El resultado nos queda finalmente que es de 0,9
con un ángulo de menos 1,7. Esto traducido nos queda 0,9 parte real menos J 0,023 parte imaginaria. Usando el valor de IS, calculamos el valor y el ángulo de este. Entonces, fíjense acá, IS por la X del generador más la BS, nos quedan estos valores, hacemos la multiplicación, corriente por la XS por la reactancia, más la tensión, dos caídas, y finalmente llegamos a E, que es la tensión interna del generador, que nos da 1,223 con un ángulo de 24 grados. El punto B nos pedía que a partir de esa tensión interna calculada, verifiquemos la potencia entregada por el generador. Pasamos a hacer la verificación, E por BR sobre la reactancia del generador, por el seno del ángulo que nosotros tenemos entre ambas tensiones. En este caso es 24 grados. Fíjense, tomamos 1,223, la caída de la tensión interna por la tensión en bornes sobre la reactancia y por el seno de 24. Finalmente, haciendo todos los cálculos, nos queda que es 0,9 y con eso estamos verificando que la potencia entregada es de 0,4. ¿Estamos hasta ahí? Con eso completamos el ejemplo. ¿Alguna duda, algo? ¿Te escuchó? Sí, ingeniero. Perfecto. Bueno, o ha sido demasiado rápido. si quieren volvemos, no tengo drama, ustedes me avisan. O sea, partimos haciendo el esquemita de la máquina, ponemos los valores y lo vamos analizando parte punto por punto. ¿Quiere que volvamos a explicar, Inge, o...? No, quiero que les quede claro que cuál ha sido la metodología. Ha sido aplicar la ecuación de la curva P delta, ¿sí? Conocemos algunos parámetros, en este caso conocíamos todo, menos la tensión BS. Exacto. Entonces podíamos calcular esa tensión interna a partir de los otros valores, ¿no? Sí, no, ya le voy a corregir también porque le vamos a poner fíjese que acá está como la nomenclatura también así de... Sí, la nomenclatura creo que debe ser que está por la enunciado. Sí, por CEN y por DCN, creo que era. Así que ya le vamos a dejar también en una sola. Muy bien. Bueno, y ahí era lo que le explicaba a ustedes. Nosotros partíamos conociendo esta, sumábamos las caídas que había acá y con eso teníamos el valor de que es lo que se puede apreciar acá. La caída en la corriente en la reactancia más la tensión en borne es lo que nos da como resultado la tensión interna del generador, que es la que medimos acá. Exacto. Bueno, no sé si hay alguna consulta, si no, ya lo dejaríamos para la clase que viene, el otro tema, porque ese ya lo quiero agarrar de cero directamente. ¿Hay alguna consulta? Ingeniero, Sí. ¿a qué le llaman ángulo interno de carga? Al ángulo que hay entre la tensión en bornes y la tensión interna. El delta sería ese. El ángulo delta. El ángulo delta. Ángulo de par, ángulo de tensión interna. Son los valores que reciben. Pero ese no es ángulo delta, ¿no sería el ángulo de la tensión interna? Por eso. Ángulo de par, ángulo de carga, el ángulo de la tensión interna, como quieran. Tiene distintos nombres. Bueno, nos vemos entonces la clase que viene. Nos vemos mañana. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana. Chao, nos vemos. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana.